pasa, no pasa. Un poquito también. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santo Entierro de Cristo, señor concejal de Cultura y Turismo y Festejo del Ilustrísimo Ayuntamiento de Pedrera, hermanos mayores y juntas de gobierno, cofrades y amigos todos de nuestro Señor Jesucristo. Dejen que mis primeras palabras sean de gratitud. Gracias al Ilustrísimo Ayuntamiento que una vez más nos cede el uso de este recinto para el desarrollo de las actividades que esta hermandad realiza. Teatro municipal que, por otra parte, entre todos lo hemos convertido en el eje que vertebra la cultura en nuestro municipio. También quisiera hacer extensivo el agradecimiento a la televisión local, que hoy nos acompaña, ya que con su labor llevan actos como el que hoy vamos a vivir aquí. A los hogares de nuestros convecinos que por un u otro motivo hoy no pueden estar aquí con nosotros. Y finalmente dar las gracias a ustedes, los aquí presentes, que siempre acudís solícitos, participando activamente en todos y cada uno de los actos que organizan nuestras hermandades. A todos muchas gracias. Como de todo ya sabido, celebramos el 50 aniversario de la llegada a nuestra localidad de nuestra bendita imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Por ello, nuestra hermandad en su calendario de actos para celebrar dicha efeméride tiene el 29 de marzo señalado en rojo. Con el acto que vamos a vivir hoy, subiremos un peldaño más en esa escalera que nos ha de llevar al próximo 14 de septiembre, cuando nuestra bendita titular salga por las calles de su feligresía para rezarle en un solemne rosario vespertino. Cuando superamos ya el ecuador de esta cuaresma, tiempo de conversión, donde Cristo debe ser nuestro principal y único espejo, para culminar así nuestra Semana Santa en una Pascua donde resuciten nuestros corazones, celebramos hoy una conferencia sobre el origen y tradición de la devoción dolorosa de la Virgen. En las postrimerías del mes de julio del año de 1971, la dulce luz de Estepa llenó de vida los ojos de José María. El mayor de 4 hermanos nace en una familia con unas fuertes convicciones cristianas. Su formación y el conocimiento autodidacta forjado a través de las vivencias hacen que a una edad muy temprana entre en el mundo de las hermandades. Ha sido costalero, capataz y miembro en juntas de gobierno. Esta es la catarata de actos en las que ha participado y que os podría narrar, que nos ahogaríamos entre tanto sentimiento y amor derrochado en cada uno de ellos. Pero permitidme cosita alguna. 50 años de hermanos costaleros. Conferencia que pronunció en el segundo ciclo de conferencias organizado por la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Estepa en el año de 2004. La Pasión de Cristo según los Evangelios Apócrifos. Conferencia que pronunció en el cuarto ciclo de conferencias organizado por la misma Hermandad Estepeña en el año 2006. Noveno pregón a los dolores de María Santísima. Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno el Viernes de Dolores del año de 2006. Sexto pregón de gloria a Nuestra Señora del Rosario, en la vecina localidad del Rubio, en el año 2010. Noveno pregón de la Semana Santa del Rubio, voceado en marzo de 2010. Pero en esta nómina de pregones, salpicada también por numerosas conferencias, ocupa un lugar especial el pregón de la Semana Santa de Estepa, pronunciado el 28 de marzo de 2004. Estepa sueña entera adormecida, capricho de azaar y entre siriales, alzándose grandiosa en pedestales de incienso y devoción comprometida. Así comenzaba su pregón, que aún pasada una década todavía resuenan en los corazones de quien compartimos su vida en aquel inolvidable domingo de pasión. Pero los años pasan, y este humilde cofrade, florista de profesión, compagina su trabajo con la vida en familia. En la familia todo y por la familia todo, suele proclamar allá por donde vaya. Así, y siempre junto a su esposa Rosa, participan de Cristo impartiendo catequesis, cursillos prebautismales y prematrimoniales, formando además parte de un maravilloso grupo en los equipos de Nuestra Señora. En la actualidad, es secretario de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Estepa, así como delegado de culto e información de la Hermandad de Romero de Nuestra Señora del Rosario, del Rubio. Ahora, a él le toca hablar,
y a nosotros escuchar. Confío que nos hará disfrutar tanto o más como me consta que ha disfrutado él en la elaboración de nuestra conferencia, Los dolores del amor. Tiene la palabra don José María Díaz Fernández. Te vimos en la luz y era en Belén, abrazando un dulce niño entre pañales. Y hoy son 7 doloridos los puñales que traspasan tu afligido corazón. Y ese llanto derramado de aflicción se transforma en agonía y triste pena. Flor bendita en Nazaret de gracia plena, manantial de excelsitud donde el Señor se hizo un hombre para darse por amor y morir para vivir crucificado, por 3 clavos a un madero traspasado y la espalda por azotes mancillada. Virgen pura por los cielos coronada, donde la eterna bondad se hace belleza, pues por ti todo se acaba y todo empieza, y el amor de Dios por ti siempre florece, como fuente generosa que se ofrece y maná para las almas afligidas, pues en ti todas las glorias prometidas se derraman en preciosa donosura. Eres tú, Madre de Dios de la hermosura, templo vivo de la entrega y la templanza, y ni el verso más sublime de alabanza es capaz de describir tanta beldad. Tu virtud, tu candidez y tu bondad en tu seno multiplican sus loores, allí donde el Señor creció en amores, transformándose en pasión, fruto fecundo, salvación y redención para este mundo que nació de una mujer buena y sencilla, y al decir que sí, se obró la maravilla, encarnándose en tu vientre inmaculado, el Cordero de Dios que sin pecado se hace ofrenda del amor más generoso. Y es tan grande el corazón, y es tan hermoso que le sobran los bordados y varales, los templetes y atributos celestiales, pues en ella toda es magna providencia, y al mirarla solamente en su inocencia, sobrecoge tanto y tanto que enamora, pues María es nuestra fiel corredentora, nuestra puerta hacia los cielos sempiternos, y a su nombre, dulce nombre, allí acogernos para estar bajo su manto de pureza. Ella fue siempre modelo de nobleza, pues se dio como una flor en primavera. Dijo fía, confió, fue la primera en abrir su corazón enamorado a la vida del Señor que fue engendrado en su cuerpo de mujer comprometida. Ella fue luz y esperanza compartida. Ella fue senda de esfuerzo y confianza. Ella fue voz de oración y de alabanza. Ella fue manos de lucha inquebrantable. Ella fue muestra de amor incomparable. Ella fue causa y remanso de dulzura. Ella fue, por ser mujer, la criatura donde el Espíritu encarnó a nuestro Señor. Santa Madre del Divino Salvador, para ser por siempre aquí el camino que nos guía, pues nació de una mujer, Virgen María, dolorosa, donde Dios puso su amor. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a mi amigo Antonio sus palabras, que denotan que entre nosotros la amistad no es un artificio de cómplices ocasionales, sino que es algo verdaderamente que llevamos en el corazón los dos. Quiero testimoniar mi gratitud profunda y sincera a esta hermandad por la oportunidad que me ha dado, porque, como ha dicho Antonio, os garantizo que durante estos 3 meses largos de trabajo he trabajado mucho, la verdad es que he trabajado mucho, pero me ha merecido mucho la pena porque algunas veces creemos que lo sabemos todo y descubrimos muchísimas cosas que desconocíamos y matices que se nos escapan sobre la Virgen en este caso, y la verdad que doy las gracias a la hermandad por la oportunidad que me brinda. Quiero dar las gracias también a Rosa, mi mujer, porque durante todos estos meses le he robado a mi familia muchísimas horas por la mañana y por las noches para dedicárselos a cosas que no eran la familia, y yo sé que ella lo ha llevado como acostumbra, con resignación y silencio, y esta conferencia también es parte gracias a ella. Y por supuesto agradecer a vuestra presencia, a todos. Yo no soy especialista ni experto en nada, yo simplemente vengo a hablaros de datos que manejo, históricos y lógicamente evangélicos, y luego vengo también a trasladaros mi percepción personal de la Virgen, en este caso de la Virgen de los Dolores, a la que yo le tengo una devoción muy especial y muy profunda.
Me gustaría que esto no fuese algo cerrado, que participéis, que posiblemente también haya gente que pueda aportar muchísimas cosas. Y nada más, que espero que sea de vuestro agrado y que aprendamos todos cosas sobre la Virgen, que es de lo que se trata. Todo comienza con el canto evangélico del Nunc Dimittis, ahora me dejas, entonado por el profeta Simeón al ver al Salvador en sus brazos, y precedió unas palabras que cambiaron indudablemente la historia devocional de la Virgen María. Y a ti una espada te traspasará el alma, porque aquí es donde nació la advocación dolorosa de la Virgen. Estas palabras proféticas del anciano Simeón en el Evangelio de Lucas son la antesala de la Mariología devocional de la Virgen. Pero tradicionalmente se ha asociado siempre los dolores de la Virgen y lo que dicen estos evangelios sinópticos con una pasión que arrastra el sufrimiento de María como Madre del Señor, y por consiguiente en demasiadas ocasiones se ha tratado el padecimiento de la Virgen como un fin para los hombres y mujeres que siguen a Cristo. Pero el dolor de María, que encuentra su verdadero significado en la cruz, no se puede desligar del porqué de ese Cristo clavado en el árbol de la salvación. Porque Jesús murió por amor y resucitó por amor. Y su Madre María Santísima, la Virgen de los Dolores, fue sin lugar a dudas una de las principales propagadoras de la buena noticia, que nos muestra desde su corazón traspasado cuánto duele a veces amar y cuán grande es el amor del dolor. Así que el vértice argumental sobre el que quiero que gire esta conferencia es que el dolor sin amor está vacío de significación humana, y yo me atrevería también a decir de significación cristiana. En cada uno de esos dolores y esos 7 puñales que traspasan el bendito corazón de esta preciosa Madre de Dolores, son 7 motivos de amor que sin lugar a dudas el pueblo de Pedrera ha sabido hacer suyos para seguir amándola y venerándola como reina sin igual de todas nuestras almas durante estos 50 años de historia y de vivencia. Para comenzar a introducirnos en la esencia de lo que son y significan los 7 dolores de la Virgen, deberíamos de mirar también quién fue María como mujer, como ser humano elegida entre todas las mujeres por su humanidad. Yo estoy convencido de que Dios no eligió a la Virgen por cosas extrañas, yo creo que la eligió por su humanidad, por su plena humanidad. Porque ese es el gran tesoro que Dios vio en aquella mujer de Nazaret, en aquella doncella, sencilla y humilde, para ser la elegida y albergar en su seno al Dios encarnado que tendría que ser la salvación de los hombres en este mundo. Señalar que según muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras, a pesar de que la Virgen María está muy latente solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo son también varios los textos en los que los estudiosos bíblicos y los grandes santos han visto la presencia anunciada de María a través de personajes secundarios. El libro del profeta Isaías, anunciando la llegada del Salvador, dice así, hablando de la Virgen: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. También en el libro de Judí podemos encontrar el pasaje que hace una referencia cuando esta corta al general Holofernes, jefe del ejército babilónico de los enemigos del pueblo, le corta la cabeza, y también se deriva en ese fragmento una interpretación de la presencia casi profética de la Virgen en el Antiguo Testamento. Del mismo modo, y siguiendo análogas teorías, se piensa que en el libro de Esther la reina prefigura a la Virgen, porque logra que su pueblo no sea exterminado, al igual que María como Madre de Cristo, por ser su intercesora, consigue que el pueblo de Dios no sea destruido, sino salvado. En el Arca de la Alianza, también en el Antiguo Testamento, se prefigura a la Virgen como el arca maternal en el que en el Arca de la Alianza se guardó la palabra de Dios, y la Virgen encarnó en su seno ese cuerpo de Cristo, esa palabra de Dios hecha carne. Y podemos leer también en ese fragmento del Apocalipsis que dice: en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su alianza, y hubo rayos, voces, trueno y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz.
también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir todas las naciones con cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Es una analogía y una interpretación de que María estaba ya presente también en el Antiguo Testamento. Si prestamos atención a esta narración del Apocalipsis y tenemos en cuenta la tradición cristiana de los doctores de la Iglesia, inicialmente esta mujer coronada de estrellas sería Israel, y las 12 estrellas se interpretan como las 12 tribus israelitas. Posteriormente, la tradición representó a la Virgen convirtiéndola en la Madre del Señor, y en su misterio glorioso podemos encontrar este pasaje del Apocalipsis que dice: y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, que equivaldría a las ráfagas con las que representamos a la Virgen, con la luna bajo sus pies, que son las medias lunas que vemos en la mayoría de las vírgenes de gloria, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Ese es el significado y la derivación que traen todos esos atributos que llevan las vírgenes generalmente de gloria. Viene del libro del Apocalipsis. También me gustaría hablar en esta conferencia sobre algunas de las teorías que pretenden explicar de dónde viene etimológicamente el nombre de la Virgen, el nombre de María. En el libro del Éxodo, en el siglo VI a.C., sobre la tradición cristiana narran la liberación del pueblo de Israel y aparece el nombre de María de la siguiente forma. Entonces María, aquí aparece encarnada en una profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Aquí tenemos una referencia al nombre de María en el Antiguo Testamento. Del mismo modo, el primer libro de las Crónicas, escrito por Esdras y datado en torno al siglo IV o III a.C., dice lo siguiente: los hijos de Esdras fueron Yeter, Mered, Efer y Alón. Bitiá dio luz a Miriam, aquí tenemos el nombre de María, a Samai, a Isbaj, padre de Estomoa. Por lo que de nuevo aparece el nombre de María en los libros que precedieron al Nuevo Testamento. Se establece un nexo de unión entre los evangelios canónicos, que describen a la Virgen como Madre de Dios y nuestra, y los libros del Antiguo Testamento. También tenemos como el teólogo y filólogo español Aurelio de Santos Otero dice sobre el nombre de María lo siguiente: sobre el nombre de María se dan 70 etimologías distintas. Según este hombre hay 70 interpretaciones de lo que significa el nombre de María, pero las principales se reducen a 5. Considerando lo derivado del hebreo Miriam, puede significar gallarda, hermosa, si proviene del verbo mara, engordar; señora, si proviene de marar, dominar; excelsa o sublime, si viene de rum, elevarse; y amargura del mar, si proviene de mor, mirra, y del nombre yam, mar. Considerándolo como egipcio, lo he leído antes, y esto no es improbable, ya que la primera mujer que llevó el nombre de María fue la hermana de Moisés, significaría amada de Yahvé. Según el libro de Nativitate Mariae, el nombre de María provino del cielo. Esto es una referencia apócrifa que dice que el nombre de María provino del cielo. Indudablemente, como más directamente conocemos y podemos vivir la experiencia vital de la Virgen es en los evangelios sinópticos, donde los evangelistas nos muestran a la Madre de Dios como un crisol de fe y de confianza desde el principio de su misión evangelizadora como madre. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Es evidente que no podemos obviar que la potestad y grandeza del santo nombre de la Virgen María, como Madre de Cristo, está en una palabra: fiat. Ella confió en Dios, dijo sí a su plan de vida, y esa fue la cualidad esencial por la que fue elegida como Madre del Salvador: su capacidad para aceptar y para amar sin condiciones. Pero los conocimientos dentro del canon que tenemos de la Virgen se circunscriben tradicionalmente a la Anunciación como el inicio de lo que podríamos llamar, entre comillas, su vida pública. Antes de la Anunciación no conocemos prácticamente nada de la vida de la Virgen, en los evangelios sinópticos, ya que anteriormente no existen registros fehacientes. Tenemos que retrotraernos, por tanto, a los evangelios apócrifos para encontrar algo de luz sobre quién era María y cómo creció hasta que se desposó con San José. La palabra apócrifo genera en alguna gente muchísima suspicacia, porque
Apócrifo, la tradición de la Iglesia lo ha interpretado como algo casi prohibido. En realidad, apócrifo significa algo oculto, algo escondido. Y es cierto que aunque provienen de escritos originales de los primeros siglos del cristianismo, la mayoría de lo que narran estos evangelios apócrifos, con el paso del tiempo, se han ido convirtiendo en una especie de fábulas medievales encaminadas a satisfacer las necesidades de los creyentes de la época. Pero en el fondo no es menos cierto que tras la muerte y resurrección de Jesús, las primeras comunidades cristianas, el único medio que encontraron para transmitir lo que sentían y lo que vivían eran a través de aquella forma oral y aquella forma escrita, y en casi todas las comunidades cristianas escribían sus propias experiencias de fe. Es decir, de boca en boca y de puerta en puerta se transmitía la fe y se escribía la fe. Por lo que es a partir de la mitad del siglo I cuando este mensaje se empieza a dejar de forma escrita, dando origen a lo que hoy conocemos como los evangelios. De todos estos evangelios sinópticos, dos de ellos, los de San Mateo y San Juan, fueron escritos por testigos directos de la predicación de Jesús. Pero, por ejemplo, los de Marcos y Lucas fueron escritos por testigos indirectos que para ellos recabaron información oral de otros apóstoles. Cada uno de estos evangelios, de los sinópticos, además fue escrito para comunidades cristianas distintas, procedencia judía, gentil o helenística, sin que por lo general traspasaran los límites de esas comunidades hasta mucho tiempo después. Solo a finales del siglo II existe constancia por el testimonio de Ireneo de Lyon de la gran validez que tenían aquellos 4 evangelios entre la mayoría de la comunidad cristiana. Pero al mismo tiempo que se escribían, como os he dicho antes, estos evangelios sinópticos, se escribían también los evangelios apócrifos. En los siglos II y III hubo una inmensa proliferación de estos textos que en realidad trataban de dar una respuesta a los hechos pasados por alto en los evangelios sinópticos y relacionados con la infancia de la Virgen, la educación de la Virgen, su conducta durante la infancia de Jesús, etc. En definitiva, temas apenas tratados por los evangelistas y además de la actuación de María durante el apostolado de su Hijo y especialmente durante la pasión, muerte y resurrección. También tratan estos apócrifos del papel jugado por María en la primitiva Iglesia, de su asunción al cielo y finalmente de su eficaz intercesión en favor de las almas en pena. Estos temas presentan una doctrina teológica digna de consideración, ya que en armonía con la teología oficial de la Iglesia han fomentado, porque es indudable que lo han fomentado, la veneración y el culto a la Virgen desde tiempo inmemorial. Uno de los textos que más influencia tuvo entre las primitivas comunidades cristianas y que hace referencia a la vida de la Virgen María es el protoevangelio de Santiago, escrito a finales del siglo II. Este conjunto de narraciones inspiró muchísimas otras publicaciones, unas ortodoxas y otras casi profanas, por lo que ante tal proliferación de escritos sobre temáticas susceptibles de ser manipuladas y reinterpretadas, en el siglo IV se estableció el canon de la Iglesia que recogía y por tanto daba validez exclusiva a los 27 libros que componen el Nuevo Testamento y declarando por consiguiente todos los demás como escritos apócrifos neotestamentarios. En este protoevangelio de Santiago se narra, por ejemplo, cómo fue la Inmaculada Concepción de la Virgen María en el seno de su madre Santa Ana. Es muy curioso y dice así: y he aquí que un ángel del Señor apareció y le dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Y Ana dijo: tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, sea varón, sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios, y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Y he aquí que 2 mensajeros llegaron a ella, diciéndole: Joaquín, tu marido viene a ti con su rebaño, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él, diciéndole: Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Y también resulta para muchos desconocidos cómo se narra el nacimiento de la Santísima Virgen en este apócrifo de Santiago, que es lo que leemos debajo de esta imagen, de esta pintura de Murillo, en el que vemos el nacimiento de la Virgen. Y dice así: los meses de Ana se cumplieron, y al 9º dio luz, y preguntó a la partera: ¿qué he parido? La partera contestó: una niña. Y Ana repuso: mi alma se ha glorificado en este día. Y acostó a la niña en su cama, y transcurridos los días legales, se lavó, dio el pecho a la niña y la llamó María. De esta forma es como
conocemos cómo la Virgen nació. Vuelvo a repetir, en un evangelio apócrifo, pero es la única referencia que tenemos, y una referencia que durante 4 siglos estuvo vigente entre las primeras comunidades cristianas. Este protoevangelio de Santiago, cuya finalidad prácticamente es apologética, nos describe la vida de la Virgen desde su confesión milagrosa hasta su matrimonio con San José, e inspiró posteriormente el libro de la Natividad de María. Atribuido, un libro también apócrifo, fue atribuido durante un montón de siglos al propio San Jerónimo, y gozando por tanto durante toda la Edad Media de un gran predicamento entre las clases cristianas más humildes, gente sin acceso a la cultura, sin conocimientos básicos de escritura o lectura, y que por tanto necesitaban narraciones orales y casi de fábula para poder sustentar su fe. Este apócrifo de la Natividad de María fue escrito con toda probabilidad por un autor anónimo durante la época de Carlomagno y se encuentra incluido en la leyenda dorada, que recoge una compilación de relatos hagiográficos reunidos por el dominico Santiago de la Voragine, arzobispo de Génova, a mediados del siglo XIII, y titulada inicialmente La leyenda Sanctorum. El Evangelio de la Natividad de María nos describe la genealogía de la Virgen y cómo era la familia donde vivió hasta que fue consagrada al templo. También es muy importante porque, en realidad, el nombre de San Joaquín y Santa Ana no aparece por ninguna parte del Evangelio sinóptico. Lo conocemos, y es una tradición, por los Evangelios apócrifos. Entonces, en la genealogía de Cristo dice así: sabemos que la bienaventurada y gloriosa María, siempre virgen, salida del tronco real de la familia de David, nació en la ciudad de Nazaret y fue educada en Jerusalén, en el templo del Señor. Su padre se llamaba Joaquín y su madre Ana. Su familia paterna era de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y su familia materna era de Belén. Aquí tenemos una representación que no se aprecia bien, que es el tronco de Jesé, el árbol de Jesé, en el que salen las dinastías, las familias, para explicar que en realidad la Virgen venía de descendencia real, de descendencia davídica. Esta tradición apócrifa sabemos también el nombre de los padres de la Virgen, como os he dicho antes. Por ejemplo, el nombre de Joaquín, el nombre del padre de la Virgen, se llamaba Eliachín, que significa lo mismo que Jehoachín, o sea, Joaquín, ya que Elí y Jehó tienen ambos el mismo significado, Dios. Por lo tanto, el nombre del abuelo de Jesucristo y padre de la Virgen, llamado Eliachín o Jehoachín, en este caso Joaquín, significa el que prepara a Dios. Respecto al nombre de la madre de la Virgen, sabemos por estos apócrifos que era del hebreo Hanna, para nosotros Ana, descendiente de la casa de David y de Leví, como he dicho, de estirpe real, cumpliéndose así lo que decían las Sagradas Escrituras. Y según los Evangelios apócrifos, Santa Ana nació en Belén y sus padres eran Matán y Emerenciano. Dice el protoevangelio de Santiago sobre los padres de Santa Ana lo siguiente: según cuenta la memoria de las 12 tribus de Israel, había un hombre muy rico, por nombre Joaquín, y Ana, su mujer. La Virgen María nació, por tanto, en una casa de profunda tradición judía, estrictos observadores de la ley y de sus costumbres, tanto que a pesar de ser un matrimonio de avanzada edad, nunca perdieron la fe en que algún día tendrían descendencia, hasta tal punto que Joaquín incluso se lamentaba ante Dios de que no se perpetuara su descendencia, diciendo: no comeré ni beberé hasta que el Señor mi Dios me visite, y la oración será mi comida y mi bebida. Hasta que Dios, según estos apócrifos, escuchó los lamentos de San Joaquín y su esposa, y un ángel se le apareció a Santa Ana para anunciarle que concebiría descendencia. Esta historia apócrifa está estrechamente unida a otra canónica muy similar, si ustedes la recordáis, que narra el evangelista San Lucas sobre Zacarías e Isabel, padre de San Juan Bautista, en el famoso Benedictus. Y así, la Virgen, desde su más tierna infancia, fue educada en las tradiciones judías más ortodoxas y acudió como servidora al templo a la edad de 3 años para cumplir la promesa que habían hecho sus padres. Según esta tradición, la Virgen a la edad de 3 años se fue como servidora al templo, dejó a sus padres y desde niña se fue al templo, donde permaneció hasta los 12 años, momento en el que ante la inminencia de su madurez, entre comillas, para que no mancillara el santuario, cuando se iba a convertir en mujer, y los judíos le daban una importancia grandísima a la purificación de las mujeres, al sumo sacerdote, según este apócrifo, se le apareció un ángel que le ordenó que María
fuera desposada por uno de los viudos del pueblo al que el Señor enviara un prodigio. Por tanto, todo este relato de la infancia de la Virgen con un marcado sentido apologético está orientado desde principio a fin a salvaguardar por encima de todo los cuestionamientos que había en aquella época sobre la pureza de la Santísima Virgen. Como claros ejemplos, puntualizar, por ejemplo, algunas curiosidades que nos narran estos evangelios apócrifos. Según estos evangelios dicen que la Virgen no tocaba el suelo después de los 9 meses. Y en su habitación poseía un oratorio propio. Y recibía el alimento de manos de un ángel y emitió voto de pureza para toda la vida. Esto lógicamente son fabulaciones, posiblemente de origen medieval, pero que tuvieron un gran predicamento entre las comunidades cristianas de aquella época. Como he dicho antes, al inicio de la era cristiana no fueron pocas las corrientes que cuestionaban la virginidad de la Virgen desde su más tierna infancia. La Virgen no fue siempre considerada como una mujer pura e inmaculada. Para nada. Durante un montón de siglos hubo comunidades cristianas que estuvieron unas luchando, entre comillas, contra otras, porque teorizaban lo contrario, unas a otras lo contrario. Entonces, cuando leían en los evangelios, por ejemplo, referencia a la purificación de la Virgen, como aparece en el Evangelio de Lucas, cuando también se escuchaba hablar de quiénes eran los hermanos y las hermanas de Jesús. El autor de este apócrifo, en realidad, lo que se dedica es, durante toda la narración, a argumentar fehacientemente en defensa de la virginidad de María. La Virgen, según este Evangelio, tras desposarse con San José, siguen relatando de forma muy peculiar, como dije anteriormente, casi todo como una fábula, la concepción de la Virgen, el nacimiento de Cristo, etc. Pero lógicamente, teniendo en nuestras manos ya los evangelios canónicos, que son la base que alimentan y sustentan nuestra fe, no tendría sentido recurrir cuando es necesario a otras fuentes escritas, por lo que son los evangelistas canónicos los que nos describen y nos transmiten cuán importante es María en la tarea de salvación que Jesús llevó a cabo durante toda su vida. Por lo tanto, la Santísima Virgen de los Dolores aparece como una mujer que confió plenamente en Dios y que asumió libremente, o sea, desde una gran libertad, ser madre del Divino Salvador desde aquel fiat, que transformó el corazón de una mujer sencilla y humilde en el más profundo Parnaso donde el amor de Dios se hizo hombre, para que los hombres y mujeres de este mundo aprendiéramos a amar incluso desde el dolor. Así que en aquel yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, de la Virgen están todas nuestras razones para creer y no desfallecer nunca. Debemos de aprender a confiar en el Señor y trabajar incansablemente por la propagación de su reino de amor, tal y como lo hizo María, a pesar de todos sus dolores. Esta hermandad a la que gloriáis, amando a la Santísima Virgen y repitiendo el lema de este magno 50 aniversario, siempre contigo, Dolores, tenéis la obligación de ser heraldos de sus misterios y su grandeza, propagadores del sentido que tienen esas lágrimas de amor que como perlas nacaradas resbalan cadenciosas por el rostro inmaculado de vuestra Reina del Sábado Santo. Al dolor de esta Madre dolorida se acerca la imponente primavera, y al verse en su mirada prisionera, se queda para siempre allí dormida. Al dolor de esas lágrimas de amores y ese rostro bendecido por los cielos, al dolor virginal de sus desvelos y hermosura ensimismada en sus dolores, al dolor de esa Madre en gracia plena, que envuelve de grandeza con su encanto, el dolor del sepulcro con su manto, de negrura dolorida por la pena. Ahora me gustaría ahondar en el significado del Stabat Mater, que es el origen de la devoción de la Virgen de los Dolores a la que ustedes veneráis aquí en Pedrera y muchos de los que estamos aquí veneramos en Estepona. Respecto al culto que desde antiguo los cristianos han tributado a la Santísima Virgen, destacar que durante los primeros años no hay constancia cierta de que aquellas comunidades tributaran un culto verdadero a la Madre de Cristo, por lo que está constatado que aquellos primeros discípulos de Jesús veneraban sobre todo a los mártires que por causa de la fe habían entregado sus vidas. Frente a esta teoría, en su obra titulada Tratado de la Virgen Santísima, don Gregorio Lastroey, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y decano de Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Salamanca, dice lo siguiente respecto a los orígenes del culto a la Virgen. El culto a la bienaventurada Virgen María trae origen de la misma sustancia del cristianismo, o sea,
de los misterios de la encarnación y redención, a los que está íntimamente unida la maternidad divina de María y su consorcio redentor. Por lo tanto, la extendidísima práctica de la comunión de los santos es el paradigma cultural de aquellos incipientes núcleos cristianos durante los primeros siglos del anuncio de la buena noticia, porque pensaban que los mártires pasaban directamente ante la presencia de Dios. Y es ya en la época de San Dionisio cuando también se comienza a dar culto a los ángeles, y esta práctica, la del culto a los ángeles, es la que parece ser que primigeniamente también comienza a incluir el culto a la Virgen. Lo que sí es cierto, tal y como consta en los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a la evangelización del pueblo judío, que todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí nos deja clarísimo que la Virgen fue un modelo fiel y que siguieron toda aquella comunidad cristiana, sobre todo en la oración. Así que la comunión de oración de todos estaba firmemente basada en la figura de la Virgen, porque esta era la verdadera esencia de aquella iglesia primitiva. Es por tanto durante los siglos II y III cuando comienza a desarrollarse una verdadera conciencia del culto a la Virgen. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, en las catacumbas de Santa Priscila en Roma, aparece la primera representación pictórica de la Virgen María, y según los estudios arqueológicos fue realizada aproximadamente a mediados del siglo II. Por lo tanto, esta pintura que vemos aquí sería, sin lugar a dudas, la más antigua que se conserva referida a la Virgen. En torno a los siglos II y I del inicio de la evangelización cristiana, se instalaron además los orígenes de algunos de los dogmas de fe que germinaron en el pueblo a través de los evangelios apócrifos. Existe un libro apócrifo titulado Transitus Mariae, que fue el origen del dogma de fe que la Iglesia celebra en la Asunción de la Virgen y que instauró el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950. Fijaros, durante 18 siglos los creyentes mantuvieron viva una tradición que hasta el propio Juan Pablo II, en una catequesis el 9 de julio del año 1997, reconoció como de origen apócrifo. El propio Papa Juan Pablo II reconoció como apócrifo la tradición y el dogma de la Asunción de la Virgen. Y que en palabras de este propio Juan Pablo dice: se trata de representaciones populares, a veces noveladas, pero en este caso reflejan una intuición de la fe del pueblo de Dios. En una misma sintonía que aglutinan devoción y tradición, encontramos en esta misma catequesis del Papa Juan Pablo II referencias a que San Germán de Constantinopla pone en labios de Jesús el deseo de que la Santísima Virgen María estuviera con él en los cielos. Y dice así: dice, es necesario que donde yo esté, estés también tú, madre inseparable de tu Hijo. Un historiador francés llamado Mario Ferrotin, entusiasta investigador de nuestra historia, en una de sus investigaciones como archivero, extrajo de un códice del monasterio de Silo la leyenda del tránsito o asunción de la Santísima Virgen a los cielos, y que merece la pena leer. Los apóstoles, llevando a María, llegaron al lugar que les había dicho Jesús y encontraron un sepulcro nuevo y la enterraron en él y se sentaron delante de la puerta del sepulcro según se les había mandado. Y hablando entre sí, de repente llegó el Señor Jesús y se les apareció a los discípulos con una multitud de ángeles, y le mandó el Señor al arcángel Miguel que recibiese el cuerpo de María en las nubes. Y cuando hubo recibido, dijo el Señor a sus discípulos: acercaos. Y cuando se acercaron al Señor Jesús, los discípulos, también ellos fueron envueltos por las nubes. Y cuando veían el cuerpo de María yendo con los ángeles al cielo, vieron el alma de María que entraba en su cuerpo. Y mandó el Señor a las nubes en las que estaban los apóstoles que fueran al paraíso de Dios, y les mostró el árbol de la vida que está en el paraíso de las delicias. De esta forma, como este Evangelio narraba el tránsito de la Virgen, y de esta forma es como se instauró 18 siglos después la Asunción de la Virgen a los cielos. Del mismo modo, podemos encontrar la que es considerada como la primera oración dedicada a la Santísima Virgen, el conocido como Subtutum Praesidium. Bueno, traducido sería como bajo tu protección o amparo. Es una antífona bizantina recogida en el famoso papiro Rilán 470
descubierto en una biblioteca de Manchester, y es el primer testimonio de fe que pone el término Theotokos, en griego, que significa Madre de Dios, en la divinidad de la Virgen ante las diversas corrientes que históricamente rebatían la figura de María como Madre del verdadero Dios, y que 2 siglos después declararía como dogma el Concilio de Éfeso. Fijaros que, como he dicho antes, entre las propias comunidades cristianas discutían entre ellos si María en realidad era Madre de Dios, o sea, Theotokos, o no era Theotokos, o no era la Madre de Dios. El Sututum Praesidium dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Vuelvo a repetir, esta es la primera oración que consta que se le dirigió a la Santísima Virgen María. En este asunto de si la Virgen debía ser considerada como Madre de Dios, el término Theotokos, como he dicho antes, tuvo su máxima algidez en el Concilio de Éfeso, y en el mismo, el patriarca Cirilo de Alejandría, frente a los que negaban la maternal encarnación del Hijo de Dios en la Virgen, dijo: me sorprende que hay algunos que pongan en duda que la Virgen Santa debe ser llamada o no Theotokos. Pues, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo no va a ser Madre de Dios aquella que le dio a luz? Esta fue la argumentación principal que el patriarca Cirilo hizo en el Concilio de Éfeso para defender la divinidad de María como Madre de Dios. Este impulso que el Concilio de Éfeso aportó a la devoción virginal de María originó toda una corriente reverencial hacia la Virgen, empezando por la cultura bizantina hasta encumbrarse como la advocación más venerada del santoral, y dejando por tanto a la Virgen de ser una especie de figura secundaria para convertirse en la reina de los cielos para toda la cristiandad. En los siglos posteriores, durante el periodo de la Alta Edad Media, proliferan por todo el Oriente y Occidente las devociones a la Santísima Virgen, casi siempre, esto es muy importante, con carácter glorioso. La constatación de que la devoción de la Virgen comenzó a gestarse, la devoción o la vocación como nosotros la entendemos de dolorosa prácticamente no existía. Ellos alababan a la Virgen como Madre de Dios y como gloriosa Madre de Dios, obviando prácticamente y olvidando por completo la devoción en los momentos dolorosos o pasionistas de la Virgen. Es destacable también que ya en el siglo XI, en esta época ya sí, se empieza a constatar una nueva corriente piadosa popular que se inspira y fomenta la meditación de María al pie de la cruz. Fijaros que parece que fue a principios del siglo XI. Y es lo que llamamos la imagen iconográfica que llamaremos como el Stabat Mater. O sea, sería María al pie de la cruz. Es destacable también que este Stabat Mater es la representación iconográfica por excelencia de la Virgen de los Dolores, con las manos entrelazadas, la mirada elevada al pie de la cruz de la que pendía su hijo y envuelta en una profunda congoja y en un gran dolor. A raíz de este misterio doloroso de la Virgen surgió esta oración del Stabat Mater, que tantísimos conocemos y tantísimos rezamos, originario en realidad de una secuencia medieval del Aleluya gregoriano y atribuida a varios autores, entre los que se encuentran como lo más probable Inocencio III, ratificada esta teoría por el propio Benedicto XVI, y atribuido también a Jacopone da Todi, considerado uno de los poetas religiosos más influyentes de la Edad Media. La traducción de los primeros párrafos de este Stabat Mater en latín antiguo sería la siguiente: estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz, lacrimosa, mientras pendía el Hijo, cuya ánima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa Madre que veía las penas de su excelso Hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la Madre de Cristo viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería a la Madre contemplando con su doliente Hijo? Esto es lo que en realidad rezamos cuando cantamos el Stabat Mater, que lo cantamos en latín y algunas veces no conocemos en realidad su significado. La adjudicación de la teoría de este Stabat Mater a Jacopone da Todi se debe en realidad a la referencia que hace Georgius Stella, canciller de Génova, en su Annales Genuense, sobre un manuscrito del siglo XIV conteniendo poemas de Jacopone, donde indica que allá por el año 1388 lo usaban los flagelantes, por lo que la Iglesia en un principio no aceptó este himno porque decían que provenían de herejes.
Hay que tener en cuenta que se oye hablar de flagelantes por primera vez en Perugia, Italia, allá por el año 1260, cuando a raíz de la terrible plaga de 1259, la prolongada tiranía y anarquía de los estados italianos, la profecía de Joaquín de Fiore y otros que relacionaban al anticristo y el fin del mundo habían creado un estado de desesperación y expectativa entre los laicos devotos de las clases medias y bajas que llevó a tener un gran predicamento esta comunidad de flagelantes. Entonces apareció un famoso eremita franciscano de Umbría llamado Rainier Fasani, que organizó una hermandad denominada Disciplinanti di Jesucristo, que se extendió con rapidez por toda Italia y fueron considerados por la Iglesia como una secta fanática y herética y perseguida, por tanto, hasta su exterminio. Si tenéis que fijaros, en realidad, el origen de aquel Stabat Mater, ¿de dónde viene? De una tradición que cogieron aquellos flagelantes que la Iglesia consideró en un principio como herejes. También es curioso y es destacable analizar musicalmente el Stabat Mater como oración propiamente dolorosa. Ha sido objeto de multitud de interpretaciones, arreglos, versiones, etc. Pero sin lugar a dudas ha sido el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi el más conocido y aceptado por su impresionante calidad musical y expresiva, para interpretarlo en las misas del Viernes de Dolores. Yo os animo a que ahora, con la facilidad que tenemos con el YouTube, que lo busquéis y lo escuchéis porque es impresionante. Siguiendo, por tanto, con la prolongación devocional de la Virgen de los Dolores, señalar que a lo largo del siglo XIII será cuando comience a desarrollarse una verdadera devoción a la Virgen de los Dolores, y que a comienzos del siglo XIV adquiere su máximo esplendor con devoción a los 7 dolores de María. Encontramos el primer documento que nos revela con exactitud la aparición de la fiesta y celebración litúrgica del dolor de María con fecha 22 de abril del año 1423, mediante un decreto del Concilio de Colonia en reparación por los sacrílegos ultrajes que los husitas habían cometido contra las imágenes del crucificado y de la Virgen al pie de la cruz. Aquí encontramos una referencia a un culto a la Virgen al pie de la cruz, la iconografía de la que os he hablado antes del Stabat Mater. Esta festividad llevaba por título Conmemoración de las angustias y dolores de la Santísima Virgen María, y además se recomendaba la celebración de esta efeméride con carácter anual, todos los viernes justo después del domingo de Pascua, para conmemorar la angustia y el dolor de la bienaventurada Virgen María. Pocos años más tarde, en el año 1482, el Papa Sixto IV compone y dispone el insertar en el misal romano con el título Nuestra Señora de la Piedad. Si os fijáis, la devoción dolorosa, que en principio empezó siendo los dolores de la Virgen, siempre ha oscilado entre piedad, dolores, en alguna época mayor dolor, soledad también. Como digo, el Papa Sixto IV decretó una misa centrada en el acontecimiento salvífico de María al pie de la cruz, que era llamada de Compassione Beatae Maria Virgini. La devoción a la dolorosa, que había encontrado un favor especial en las expresiones populares, obtiene por lo tanto aquí su codificación litúrgica en los oficios de pasión, en las misas y en los Septem Doloribus. Es indudable que durante los orígenes devocionales a la Santísima Virgen María al pie de la cruz, en aquella composición iconográfica del Stabat Mater no existían advocaciones definidas, como conocemos hoy en día, y que tienen su génesis en el mismo origen doloroso de la Virgen, como por ejemplo la Virgen de la Piedad, del mayor dolor, de la soledad, etc. Y ella en plena Baja Edad Media, cuando las oraciones que pedían el favor de María, Madre del Señor, fueron saliendo de los libros de las horas de la Virgen, conocidos también como breviarios u horarium, y que se utilizaban básicamente en la clase noble de la época, para convertirse entre las clases más bajas y humildes en su forma de invocar a la Santísima Virgen, transformando las salutaciones del Salve María en una oración propia que se acompañaba de una genuflexión, tal y como, según la tradición, el arcángel San Gabriel hizo en la anunciación a la Virgen. Arraigada ya la devoción de María como Virgen y Madre de Dios, encontramos en el siglo XI la antífona del breviario de la Virgen convertida en Salve Regina, esta oración que todos conocemos y cantamos a la Santísima Virgen, un cántico de salutación a la Madre del Señor
que la encumbra como monarca celestial. Y 3 centurias después, el Papa Calixto III origina el rezo de los gozos a la Santísima Virgen. Fijaros, pasaron también de la contemplación de aquellos misterios dolorosos a los misterios gozosos de la Virgen, en un sínodo celebrado en el año 1432. Es curioso que en un principio solo se rezaban 5 gozos y posteriormente, en pleno siglo XV, es cuando la Orden de San Francisco de Asís populariza el rezo de los 7 gozos de la Virgen, llamados y conocidos popularmente como la corona franciscana. Durante buena parte del medievo alcanzó también gran popularidad las corrientes continuas de feligreses antieclesiásticas y por tanto consideradas como heréticas por la Iglesia, que se extendieron con una rapidez grandísima por toda Europa, como por ejemplo los albigenses, que negaban la encarnación del Hijo de Dios y con su doctrina lo que consiguieron fue todo lo contrario: fortalecer la proliferación de órdenes y cofradías dedicadas a honrar y defender los dogmas de fe de los santos y la Santísima Virgen María, y en menor medida, aunque resulte increíble, de la divinidad de Cristo. Destacar también que fue en esta época cuando la orden franciscana originó entre la devoción popular, como he dicho antes, entre los más desfavorecidos, la tradición de los flagelantes, un movimiento religioso que pensaba que con la autoflagelación se liberarían de los males por sus pecados y pensaban que Dios los salvaría de la llama del fuego eterno. Hay multitud de investigadores que creen que el origen de las hermandades laicas, conocidas como cofradías, que han llegado a nuestros días, provienen de esta costumbre penitencial que, curiosamente, como dije antes, fue declarada como herética por la Iglesia en el año 1349 por el Papa Clemente VI. De esta visión casi complaciente del dolor de la pasión se constituyen los orígenes del Mater Dolorosa o Madre de Dolores que ha llegado a nuestros días, quedando en la tradición escultórica y pictórica de la época multitud de obras de arte que representan a la Virgen en un estado casi truculento, con expresión de dolor extrema y casi en tránsito místico. Es en los siglos posteriores y casi al final de la Edad Moderna cuando la devoción a la Virgen estuvo en manos de las continuas creencias y milagros, apariciones y fenómenos de toda índole que llegaron a crear verdaderas fábulas sobre las indulgencias y gracias alcanzadas al venerar e invocar a la Madre de Dios. Hasta que en pleno siglo XVI el Concilio de Trento, el famoso Concilio de Trento, tras 18 años de debates y decretos, estableció el ordenamiento en materias de fe y eclesiásticas y, consecuentemente, en lo que se refiere el culto a la Santísima Virgen. Había un desorden tal entre la Iglesia y las corrientes antieclesiásticas que se crearon que durante 18 años el Concilio de Trento estuvo debatiendo qué es lo que iba a ser válido y qué es lo que no iba a ser válido para la Iglesia y para todos los creyentes. Tras este importantísimo concilio en la vida de la Iglesia, se desarrollaron unas costumbres de religiosidad popular que se muestran especialmente en las procesiones cargadas de dramatismo, auténticas catequesis bíblicas pasionistas que arraigan con verdadero fervor en las capas más humildes de la sociedad del siglo XVI. Alcanza su verdadero esplendor entonces la devoción a la Virgen de los Dolores, instaurándose en esta época el Septenario Doloroso, que durante todo el siglo XVI y posteriores se convierte en una auténtica fuente devocional y de culto a la Virgen al pie de la cruz. El septenario de la Virgen, por lo tanto, viene del Concilio de Trento y del pleno siglo XVI. Pero centrando la devoción que tradicionalmente los creyentes han profesado a la Santísima Virgen de los Dolores, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y destacar que es a mitad del siglo XIII cuando se originan 3 órdenes religiosas que son las que van a marcar el verdadero génesis de lo que son las órdenes religiosas de la mayoría de las hermandades que existen hoy en día. Estas 3 órdenes religiosas fueron: la primera, los carmelitas, en el año 1209, los mercedarios, en el año 1218, y la que instauró la devoción a la Virgen de los Dolores, en el año 1233, la Orden de los Siervos de María, conocido como servitas, con la particularidad de que fue fundada por 7 fundadores y en el año 1888 canonizados por el Papa León XIII. La orden servita, que es en realidad el génesis de la mayoría de la tradición dolorosa de las hermandades, fomentó, tal y como sigue siendo en nuestros días, la devoción a la Virgen,
y creció con una rapidez inusitada entre las clases más humildes como mediación para llegar a una unión casi mística con la pasión de Cristo. Los creyentes pensaban que, uniéndose a ese dolor de la Virgen, ellos también se unirían al dolor de Cristo, ya que la gente veía a la Virgen la intercesora perfecta para alcanzar las gracias y favores que la Iglesia les proponía en aquella época de la orden de predicadores y de los grandes sermones. Se acrecienta notablemente esta devoción a la Virgen de los Dolores bajo el pontificado del Papa Benedicto XIII, quien el 22 de abril de 1727 instaura la fiesta del Viernes de Pasión o de Dolores, como conocemos nosotros, y llamándola entonces fiesta de los 7 dolores de la bienaventurada Virgen María, y se establece como modelo de culto a la Virgen de los Dolores la práctica del septenario. Pero en realidad fue Santa Brígida de Suecia quien popularizó el culto y la devoción a los 7 dolores de la Virgen. Esta santa tuvo una serie de revelaciones místicas en las que la Virgen le concedía una serie de gracias, una serie de favores si la gente rezaba a los 7 dolores de la Virgen. Las gracias que concedía eran las siguientes: yo concederé la paz a sus familias, serán iluminadas en cuanto a los divinos misterios. Yo las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos. Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se opongan a la adorable voluntad de mi divino Hijo y a la salvación de sus almas. Los defenderé en sus batallas espirituales contra el enemigo infernal y las protegeré cada instante en sus vidas. Les asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su madre. He conseguido de mi divino Hijo que todos aquellos que propaguen la devoción a mis lágrimas y dolores sean llevadas directamente a esta vida terrena y a la felicidad eterna, ya que todos sus pecados serán perdonados y mi Hijo será su consuelo y su gozo eterno. Esto es, según Santa Brígida, lo que la Virgen de los Dolores concedería a las personas que adorasen y venerasen sus 7 dolores. Indudablemente, toda esta apologética doctrinal debe de concebirse en el entorno histórico en el que acaeció, comprendiendo la necesidad de los creyentes que aquellos siglos tenían, las inmensas dudas teologales en las que se debatía la Iglesia y sobre todo la escasez de medios para propagar y predicar su doctrina. De ahí que alcanzaron por entonces tanta popularidad el pertenecer a una hermandad o cofradía para expiar los pecados y dar testimonio público de fe. Así que, auspiciados por una extendidísima costumbre de los cristianos de la época de participar en las asociaciones de flagelantes, sobre todo en el siglo XV, podríamos decir, como he constatado antes, que es el origen de las cofradías tal y como hoy las conocemos. Es decir, siguiendo las costumbres impuestas por las órdenes monásticas de la época y tras el Concilio de Trento, se marcó un fin catequético a todas aquellas procesiones. Más que autoflagelante y de pasión, lo que querían eran catequesis bíblicas por la calle. Y alcanzó en aquella época entonces su verdadero sentido, que hasta entonces estaba prácticamente dormido, el Via Crucis. El Concilio de Trento estableció el Via Crucis como la principal referencia devocional de la época. En muchas conclusiones nacidas del Concilio de Trento, yo he leído una que la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención porque aquello fue en el siglo XVI y si la leemos hoy en día, como voy a pasar aquí ahora, tendría una validez en nuestro tiempo tremenda. Decían en pleno siglo XVI en el Concilio de Trento: declara que se deben de tener y observar principalmente en los templos las imágenes de Cristo y de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se le debe dar el correspondiente honor y veneración, no porque se crea que hay en ellas divinidad o virtud alguna por la que merezcan el culto, o porque se le deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, sino porque el honor que se le da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas, de suerte que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos y veneramos a los santos. Esto, si lo leyéramos en algunas ocasiones, en alguna vida de algunas hermandades, pues estaría de una actualidad tremenda, desgraciadamente. El Papa Pío VII, en el año 1814, instaura con carácter oficioso en la Iglesia y, por consiguiente, fomenta la celebración de los 7 dolores, estableciendo lo que conocemos nosotros como la onomástica de la Virgen de los Dolores,
Fue en el año 1814. Con posterioridad, en la reforma que realiza el Papa Pío X, con fecha 15 de septiembre, queda fijada la festividad onomástica dolorosa a fin de que no coincidiera con el domingo, fiesta del Señor. Por lo tanto, en el año 1960, el Viernes de Dolores queda instituido dentro de la Iglesia solo como una fiesta conmemorativa, y desde el año 1969 litúrgicamente es considerado solo como memoria el día 15 de septiembre, y se suprimió la celebración del Viernes de Dolores como celebración obligatoria, quedando sola y exclusivamente en aquellos lugares en los que la tradición ha mantenido viva esta festividad. Respecto al culto propiamente dicho, desde tiempo inmemorial, tal y como hemos visto, ha recibido la Virgen de los Dolores en esta pasión de los 7 dolores, decir que los 7 dolores que se establecen en esos 7 puñales que atraviesan el corazón de la Virgen son la profecía de Simeón, la huida de Egipto, la pérdida de Jesús, niño en Jerusalén, el encuentro con Jesús camino del Calvario, la muerte de Cristo en la cruz, cuando bajaban a Jesús de la cruz y lo colocaban en sus brazos en el cuerpo de la madre de su hijo, y cuando sepultan a Jesús. Indudablemente, el estudio de estos 7 dolores tiene un trasfondo grandísimo. Yo no me he querido meter porque entonces íbamos a estar aquí hasta las 2 de la mañana, pero os animo a que profundicéis si queréis, porque también tiene una curiosidad grandísima y tiene un trasfondo también muy importante. Esta devoción, por lo tanto, a los 7 dolores de la Virgen, como acto de oración devocional, tiene su origen en pleno siglo XVII y es conocida también como la corona dolorosa. En los documentos de la orden servita de este siglo se hace referencia explícita a los 7 dolores de Nuestra Señora. La corona viene habitualmente llamada Corona Septem Doloribus, Corona Invitae Maria Virgin. Siguiendo las pautas contempladas en el rezo del Santo Rosario y en los orígenes de esta oración de los 7 dolores, se enunciaba un dolor para meditarlo en profundidad. Posteriormente se rezaba el Padre Nuestro y 7 Ave Marías. Una oración a modo de epílogo, 3 Ave Marías más en conmemoración de las lágrimas derramadas por la Virgen y el Stabat Mater, y una oración final. Influyó muchísimo también en la implantación de esta tradición sobre los 7 dolores de la Virgen San Alfonso María de Ligorio, ya que este fundador de los redentoristas y doctor de la Iglesia está considerado como uno de los maestros espirituales que más fomentaron la contemplación del culto a la Santísima Virgen. En su obra Las Glorias de María, escrita en 1750, dice lo siguiente: el mismo Jesús reveló a la beata Mónica de Vinasco que él se complace mucho en ver que se siente compasión por su madre, y así le habló: hija, agradezco mucho las lágrimas que se derraman por mi pasión, pero amando con amor inmenso a mi Madre María, me es sumamente grata la mediación en los dolores que ella padeció en mi muerte. En la actualidad, el rezo de los 7 dolores de la Virgen se hace siguiendo la metodología del Santo Rosario, aunque en este caso se realiza meditando el dolor correspondiente, seguido de un Padre Nuestro, 7 Ave Marías y una breve oración final. Pero siguiendo esta misma corriente devocional de invocar a nuestra Madre Virgen de los Dolores, también existe en pleno siglo XIX, se crea otra curiosidad que es el Vía Matris, una tradición que yo en realidad desconocía, que la he descubierto preparando esta conferencia, y que arranca meditando el versículo del profeta Isaías relativo al varón de dolores, y que cada año cantamos en los santos oficios. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, ni belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Yo ahora mismo, y a los que estáis aquí de Estepa, me estoy acordando un montón de don Manuel Santos en los oficios cuando cantábamos esta oración. Por lo tanto, siguiendo el modelo del Vía Crucis, nació el Vía Matris, que era como meditar los 7 dolores de la Virgen, pero se hacían recorriendo el sentido de la Virgen al contrario, o sea, desde la sepultura de Cristo hasta que lo condenaron. Se hacía al contrario. Finaliza el rezo del Vía Matris con una oración que en boca de la Virgen decía así: anda suelto en la ciudad un silencio homicida. Mi hijo pagó el rescate con su corona de espinas, y porque nada faltara, ofreció vida por vida. Pilatos quiso lavar con agua su cobardía, y su nombre para siempre se quedará como un estigma de quien por temor al mundo al mismo Dios crucifica. Aquí así es responsable totalmente a Pilato
de la crucifixión de Cristo. Ahora, frente al pretorio, la plaza duerme vacía. Un agrio remordimiento en las conciencias vigila. ¿Resucitará? Preguntan. Solo yo sufro tranquila, solo yo. Mis compañeras, las dulces fieles Marías, quieren llevar al sepulcro el domingo aceite y mirra. Yo seré, en el mundo a oscuras, la sola luz encendida. Las estaciones del Vía Matrix, como he dicho, las tenemos aquí y, como veis, son al contrario del Vía Crucis, desde que Jesús fue colocado en el sepulcro hasta que lo condenaron a muerte. Existe también otra tradición de rezarle a la Virgen, que es la conocida como la desolada, también la desconocida totalmente, y es una tradición originaria del siglo XIX y que pensaba que el dolor de la Virgen en realidad no estaba cuando Cristo murió en la cruz, sino cuando lo sepultaron. Y la Virgen se vio tan desolada y tan muerta de dolor que, para mitigar esa angustia, los fieles permanecían en oración desde el atardecer del Viernes Santo hasta la víspera del Sábado Santo, así como todos los viernes del año. A raíz de esta extendidísima devoción del misterio de la Virgen en el Gólgota, junto a Cristo, proliferan otras vocaciones similares, con similar significación, de las que hemos hablado antes, como ya es mayor dolor, angustia, etc. Todas estas representaciones iconográficas tienen un punto de partida: el Stabat Mater, estaba la Madre al pie de la cruz. La Virgen María encarnándose por palabras de Jesús en la nueva Eva, que debería de regenerar la fe de aquellos hombres y mujeres que, tras la muerte de su Salvador, quedaban desconcertados y desolados. Otra temática muy interesante y digna de analizar es el origen tradicional y en la forma de vestir a las imágenes dolorosas de la Virgen. El libro de la Virgen de Luto nos explica de dónde viene esta costumbre tan extendida por toda España y que tan particularmente se ha barroquizado en Andalucía y concretamente en toda Sevilla, y exportándose este estilo prácticamente a todas las provincias de Andalucía. En realidad, el origen de vestir a la Virgen de los Dolores como se viste, viene después, que lo vamos a ver ahora. Pero el germen de cómo se visten las dolorosas viene de la condesa de Ureña. Fue María de la Cueva y Álvarez de Toledo, condesa de Ureña, quien extendió por toda la península, incluso Flandes y el Nuevo Mundo, la tradicional forma de representar a la Virgen en sus dolores tras la muerte de Cristo, allá por el año 1565. O sea, fue en pleno siglo XVI. Y si analizamos, como hablé antes, cuando estaba en pleno vigor el Concilio de Trento, cuando esta mujer se le ocurre, como vamos a ver ahora, vestir a la Virgen de luto. Cuando se traslada a la corte la reina Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, esta mujer trae consigo en su ajuar un cuadro impresionante de una Virgen de la Soledad. El confesor de la reina, que era el mínimo Fray Diego, se queda prendado de aquel cuadro cuando lo ve. Tenía por visto la Virgen una cara preciosa. Entonces aquel hombre estuvo guerreando hasta que consiguió que la reina le prestara el cuadro de la Virgen de la Soledad para que él buscara un imaginero y tallara una Virgen. Él quería una imagen de aquel cuadro que tanto le impresionó. Entonces él buscó a un imaginero que había en la corte, que trabajaba para Felipe II. Era el jienense Gaspar Becerra. Entonces este confesor de la reina convenció a Gaspar Becerra para que tallara una Virgen. Cuenta las crónicas que tuvo que desechar 2 o 3 copias porque no le acababa de salir lo que el fraile quería, hasta que consiguió tallar una imagen que fue del agrado tanto del confesor de la reina, como de la reina y como de la condesa de Ureña, que era camarera real de la reina. Entonces, cuando iban a vestir a la Virgen, a la condesa de Ureña no le gustaban las ropas que la Virgen traía pintada en el cuadro. Y como era una Virgen de la Soledad, la condesa de Ureña dijo: este misterio de la soledad de la Virgen parece cosa de viudas, y si pudiese vestir como una viuda de la manera en que yo ando, me gustaría tener parte en esto y poder servir a Nuestra Señora con un vestido y tocas mías. Visto con buenos ojos por parte del confesor de la reina aquella propuesta, la condesa de Ureña encargó a su mejor doncella que vistiera a la Virgen de la Soledad a modo y a usanza de las viudas nobles de la época, y fue colocando sobre aquella imagen
las mismas prendas que el ajuar de una dama viuda y que podéis ver aquí en la imagen. Fijaros lo que le pusieron a la Virgen. Camisa interior, varias enaguas, la última de ellas amplia y en forma cónica, armada con aros, que se llamó verdugado, un manteo o falda interior, el vestido exterior negro, con amplio vuelo, que recibía el nombre de monjil, cofia blanca, largas tocas del mismo color, que desde el rostro cubrían el torso y caían sobre el vestido, un rosario negro al cuello y el largo manto de luto, siempre de cola. Para indicar su estatus divino se enjollaba con piezas de orfebrería simbólicas como diademas, ráfagas, lunas y corazones traspasados. Esta es una reseña histórica de cómo vistió la condesa de Ureña con su camarera, con su doncella, a aquella Virgen que talló Gaspar Becerra. Esta peculiar forma de vestir a la Virgen en la corte, con ropajes fúnebres y enlutados, marcó el indicio conceptual de cómo se deberían de vestir a las dolorosas, tanto que, como dije antes, se extendió por toda España, llegó a Flandes e incluso en el Nuevo Mundo. Perfil que se mantiene intacto aún en muchísimas imágenes dolorosas de la Virgen, pertenecientes sobre todo a la Orden de los Servitas. Incluso en algunas zonas de Andalucía Occidental, como en nuestro caso, yo me he quedado al lado, no tenía ni idea, se revestía a la Virgen dolorosa con sayas blancas y se le ponía una estola con la intención de representar a María Virgen como sacerdotisa oferente del sacrificio de Cristo. Durante un montón de siglos, la estética de vestir a la Virgen dolorosa no evolucionó prácticamente para nada. Seguían sin amplitud volumétrica, con tocados pulcros y escuetos, manos entrelazadas sobre el pecho, abrazando un corazón doloroso o alguna vez atributos pasionistas, hasta que a principios del siglo XX, el gran Juan Manuel Rodríguez Ojeda, afamado bordador, diseñador, y yo creo que adelantado a su tiempo, transforma para siempre la forma de engalanar a las dolorosas. En su etapa como prioste de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, entre el año 1877 y 1884, y mayordomo en el año 1888, viste a la Virgen de la Esperanza con sayas bordadas, mantos con color y amplitud, tocados bellamente drapeados con tulas y encajes que reproducían el modelo barroco de las vírgenes de Murillo y Velázquez. Este hombre empezó a inspirarse en las representaciones pictóricas de Murillo y Velázquez, pecheras enjolladas, tocas bordadas en malla e incluso atributos de realeza en una corona diseñada por él mismo. Es también digno de reseñar que hay quien teoriza que el verdadero origen del tocado de las vírgenes, tal y como conocemos hoy en día, por ejemplo, Jesús Miguel Palomero Páramo, un gran historiador del arte andaluz, en multitud de sus escritos defiende que el tradicional tocado que viste nuestra dolorosa tiene su origen en el shevisim judío que enmarca el rostro de las mujeres en Nazaret para resaltar su pulcritud. Para comprobar someramente cómo han evolucionado en la elaboración de los tocados de las vírgenes que durante los últimos años han marcado los cánones en la forma de vestir a las vírgenes dolorosas, analizamos, no sé si lo veis bien, la siguiente figura. Vemos primero el tocado de tul, creado en el año 1922, fue una auténtica revolución por Antonio Amián para la Virgen de las Aguas. Encontramos también el tocado elaborado por las camareras de la Virgen del Valle en la década de los años 20. Fijaros las evoluciones, como hemos visto que se vestían a las vírgenes antes, simplemente con un toco por encima y empezaron a evolucionar de esta manera, vuelvo a repetir, siempre influenciados por Juan Manuel Rodríguez Ojeda. En los años 50, Antonio Garduño para la Estrella de San Jacinto. Lo vemos aquí arriba a la derecha. Vemos debajo a la izquierda también José Garduño triplicando el famoso pellizco de Pérez Calvo en la Macarena. Fernando Murillo, en la Esperanza de Triana, realizó en el año 1945 aquella famosa cofia de volantes. El tocado de rostrillo rectangular creado por Rodríguez Ojeda, que también se está utilizando muchísimo hoy en día en las dolorosas. Y el tocado abajo al final de Manuel Gamero con rostrillo trapezoidal. Antonio Mián se sirvió del tocado de Atenea, la imagen que vemos aquí abajo a la derecha, de las hilanderas, el cuadro de Velázquez, para el arreglo de la Virgen de las Aguas. La verdad es curiosísimo que la tradición de cómo se visten a las vírgenes tiene un trasfondo histórico tremendo. Otra curiosidad muy importante en la estética de la dolorosa es que el manto que lleva nuestra Virgen a los pasos de palio procede de la misericordia del medievo
y simboliza el amparo de los hijos que buscan a la Virgen como Madre de Dios. Es aquella oración que os dije anteriormente, el Subtutum Praesidium, que está reconocida como la primera oración que se escribió sobre la Virgen. Y la traducción era bajo tu manto o bajo tu protección. Entonces, esos mantos que llevan las vírgenes en los palios simbolizan el amparo que los hijos buscan en la Virgen como Madre de Dios. En definitiva, la gran evolución y la novedosa forma de vestir a las vírgenes en los albores del siglo XX, que... vamos tarde, vamos bien, vale. Hablo más de la cuenta. Que inventó Rodríguez Ojeda, marcó un antes y un después en la estética y también me atrevería a decir en la ética, en cómo se visten a las vírgenes. Influencias que no solamente llegaron a las dolorosas, sino que también llegaron a las vírgenes de gloria. Son influencias juanmanuelinas y que han calado muy profundamente en todas las formas de vestir a las vírgenes, sobre todo por aquí, como he dicho antes, en Sevilla, y se extendió por toda Andalucía. Posteriormente, como es lógico, durante la preguerra y la guerra y la posguerra civil, aquellas novedosas formas de vestir a las dolorosas estuvieron en un auténtico declive debido sobre todo a las necesidades que pasaban, no solo patrimoniales, sino también alimenticias y de salubridad, las hermandades y la gente que las conformaban. Entonces las imágenes de la Virgen, a veces escondidas para no ser expoliadas y destruidas, se ataviaban con lo que se podía, tocas de paños sencillos, atributos dolorosos carentes de valor, salas y mantos confesionados al abrigo de una mesa camilla, casi en secreto, y con la humildad propia con la que vivieron las gentes de aquella época. Posteriormente, las hermandades comienzan a recuperar esplendores perdidos. Poco a poco las formas de vestir a las dolorosas se van adecuando a los cánones que Juan Manuel Rodríguez Ojeda había establecido en un principio. Y es en esa progresiva adaptación a la nueva forma cuando hubo hermandades que optaron por respetar y mantener su identidad austera y sobria en la forma de vestir a las vírgenes dolorosas. Otras, en cambio, otras hermandades siguieron y siguen adaptando su forma de vestir a la Virgen en los estilos imperantes del momento. Y también se ha colado entre la tradición y costumbre de vestir a las vírgenes lo que yo llamo la estacionalidad litúrgica. Que llega los difuntos, se viste de negro, estilo de hebrea para la Cuaresma, color blanco en Pascua, celeste para la Purísima, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es solo una breve reseña de la que también se podría hablar muchísimo, y os invito también a que investiguéis porque también merece la pena. Es una breve reseña que pretende arrojar algo de luz en el alambicado mundo que rodea el arte de vestir a las vírgenes. Yo lo llamo alambicado porque yo llevo toda mi vida viendo a mi padre, a mi tío y a José Manuel y a Pepe Alfaro y a toda la gente que visten vírgenes, y yo digo que es un mundo muy alambicado y considero que es un mundo muy complicado. No complicado por la forma de trabajar, sino complicado por respetar las estéticas y, como yo dije antes, incluso las éticas de las vírgenes. Yo pienso que es bueno tener conciencia de dónde viene esta tradición netamente dolorosa y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, sobre todo porque, desgraciadamente, y bajo mi opinión, en demasiadas ocasiones se cometen verdaderos tropiezos en la forma de vestir algunas imágenes dolorosas y que se han mantenido en el tiempo como un referente de identidad particular en la forma de ser ataviadas año tras año. Para terminar, me gustaría ahondar un poco en el sentido teológico que personalmente para mí tiene la Virgen de los Dolores, porque para mí tiene un marcado sentido teológico. Desde sus orígenes, tal y como hemos visto anteriormente, la devoción dolorosa de la Virgen se ha asociado al dolor y al sufrimiento como los méritos que acercaban a Dios. De ahí las representaciones iconográficas estoicas y llenas de patetismo en las que la Virgen se mostraba quebrantada por el dolor, al borde del desvanecimiento y con un dramatismo exacerbado, delimitando durante siglos la teología de la Virgen única y exclusivamente al dolor como fin para alcanzar a Dios. La concepción que había de la Virgen de los Dolores era que había que sufrir para llegar a Dios. Es cierto que las referencias a la Virgen, como dije antes, como fuente teologal en el Antiguo Testamento son prácticamente nulas. Y como señalamos anteriormente, María solo aparece en pasajes veterotestamentarios en lo que la tradición y la devoción se asociaron a personajes bíblicos antiguos y la supuesta identidad de la Virgen. Tan solo 2 profetas en el Antiguo Testamento hacen referencia implícita a la Virgen como fuente teologal. Isaías dice que el Señor anuncia a Acaz: la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Pero por encima de las veces que se hace referencia a la Virgen en la Sagrada Escritura,
es conveniente dejar claro que el carisma de fe cristiano durante muchísimos siglos fue única y exclusivamente cristológico. Es decir, Jesús era el único centro, principio y fin de la fe, y la figura de la Virgen en muchísimas ocasiones casi se ocultaba para evitar que quitara preeminencia a la figura de Cristo. La presencia, por tanto, fidedigna de María como Madre del Señor y, consecuentemente, como ejemplo de fe para los cristianos, tiene su verdadero origen en los evangelios sinópticos, aunque durante siglos el papel de la Madre de Jesús, a pesar de ser venerada y enaltecida como Reina del Cielo, fue de un descorazonador segundo plano, porque incluso en algunos escritos canónicos casi se obvia el nombre de la Virgen. En lo que la vocación dolorosa de la Virgen se refiere, durante un montón de siglos y hasta la Edad Moderna, imperó la exégesis del dolor de la Virgen María al pie de la cruz como única premisa de fe para el cristiano, hasta que diferentes corrientes de pensamiento comienzan a mostrar su disconformidad con esta forma de entender el dolor de María por parte de los fieles, ya que en infinidad de comunidades cristianas se derivó el sentido del dolor hasta la contemplación casi mística del mismo, convirtiéndolo, además que lo convirtieron, en un modo de vivir la fe a imagen y semejanza de un Cristo flagelado, torturado y malherido. Con el paso de los siglos, como hablamos antes del Concilio de Trento, reformadores como Erasmo de Rotterdam extendieron por toda Europa la necesidad de que el cristianismo y sus manifestaciones culturales y piadosas no se extralimitaran como ocurría con la devoción a la Virgen de los Dolores, y abogamos por la reforma espiritual y la exaltación del cristianismo interior, dejando de un lado aquellas penitencias encaminadas a generar dolor que tanto predicamento tenían entre los fieles de la época. Toda esta polémica doctrinal termina con el Concilio de Trento, del que ya hablé anteriormente, y que dará talante de norma a la doctrina católica sobre las imágenes sagradas, reafirmando la importancia de su función y, por lo tanto, como es el caso, planteando una devoción a los dolores de la Virgen más profunda y menos expresiva, más catequética y menos apologética. Fijaros que uno de los principales propagadores de las teorías de aquel Concilio de Trento, Federico Borromeo, describió lo que él consideraba que era el canon de belleza de la Virgen. Y todos los escultores y pintores de la época, cuando esculpían o pintaban una imagen de la Virgen que por supuesto estaba supervisada o por el obispo de la zona o por algún cura con autoridad suficiente de confianza del obispo, este Federico Borromeo estableció lo que él consideraba que era el canon de belleza de la Virgen, y dice así, merece la pena escucharlo: hay que conservar los símbolos y los misterios que se emplean para representar a la Virgen Santísima, y hay que representar a la Madre de Dios, no hay que representar a la Madre de Dios desvanecida al pie de la cruz, ya que esto va contra la historia y la autoridad de los padres. Aquí está rebatiendo todo lo que hacían las corrientes devocionales antiguas, de representar a la Virgen en casi un estado de misticismo, de desvanecimiento. Y dice que la imagen de la Santísima Virgen se parezca en vivo a aquel divino rostro. Y para que los pintores saquen del natural con más exactitud la imagen de la Virgen, propondré el ejemplo que nos ha dejado el mismo Nicéforo. Para color, prefería el trigueño. Cabellos rubios. Ojos penetrantes con las pupilas claras y casi del color de oliva. Las cejas curvadas y de buen color negro. La nariz algo larga. Los labios redondeados y llenos de la suavidad de las palabras. El rostro ni redondo ni agudo, sino un tanto alargado, lo mismo que las manos y los dedos más bien largos. Estos eran los cánones que los pintores y los escultores de la época tenían que seguir para representar a la Virgen. Comenzó entonces a nacer otra visión de los dolores de la Virgen, alejándose poco a poco de aquella percepción que convertía el dolor y el sacrificio en un fin y no en un medio, y paulatinamente va aumentando la convicción entre los creyentes de que el dolor que vivió la Santísima Virgen al pie de la cruz los tenía que mover a la piedad, y se comienza a vislumbrar que solo es un sufrimiento y un dolor aceptables aquellos que se viven por el amor al prójimo. Esto implica que se amplíe considerablemente la visión evangélica de la Virgen de los Dolores, pasando de ser una mera espectadora que sufre sin consuelo a una intercesora válida de la fe, convirtiendo la soteriología cristiana no solo en un ámbito netamente cristológico y estableciendo a la Virgen como modelo de fe. Desde ella también se puede alcanzar la plenitud de Cristo,
Por eso se empieza a considerar a la Virgen María como verdadera madre de la Iglesia y mediadora de la gracia. En pleno siglo XX se produce una profunda evolución del movimiento mariano. La Iglesia se postula como una propagadora de las gracias de la Virgen y se celebran varios congresos para afianzar el papel de María en la evangelización. Fijaros que hemos pasado de una contemplación y devoción de la Virgen prácticamente nula a que la Iglesia sea la que promueva una verdadera devoción a la Virgen. Pío XII defiende el dogma funcionista en el año 1950 y 4 años más tarde, por medio de la encíclica Fulgen Corona, se instituye el Año Mariano Universal para conmemorar el primer centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Hasta que en el capítulo octavo del Lumen Gentium, Constitución dogmática nacida del Concilio Vaticano II en el año 1962, se establece la máxima dignidad y prevalencia teológica de la Virgen María en el misterio de salvación de Cristo. El título lo dice absolutamente todo. La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. La verdadera razón que convierte en excepcional la teología del Stabat Mater, es decir, del misterio de la Virgen de los Dolores, al que con tanta pasión y devoción veneramos, está en que la Virgen María, junto al discípulo amado y las mujeres, participan activamente en el dolor que sufre Jesús en la cruz y por lo tanto revitalizan con su presencia el sentido humano que ese dolor adquiere para todos los hombres y mujeres de este mundo. Ese dolor de cruz yo creo que es un dolor de amor, que sufre por amor y que se hace triunfante cuando a pesar del dolor y de la muerte Cristo resucita, porque el amor todo lo puede y todo lo alcanza. Cuando Jesús fue alzado sobre el monte Calvario en el árbol de la cruz y se dirigió a la Virgen de los Dolores, la primera palabra que dijo fue mujer. Y cuando terminó de hablarle a Juan, su discípulo amado, la última palabra que dijo fue madre. De igual forma, como nos cuenta el evangelista San Juan, cuando al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y sale del sepulcro, la primera aparición que hace, aquel famoso no me tangere, no me toques, no es a los elegidos, no es a los discípulos que tenían la responsabilidad de propagar la buena noticia, no es a toda la gente que esperaban que se le apareciera. Se le aparece a una mujer, a María Magdalena, y la primera palabra que sale de su boca, de ese Jesús resucitado, en el que creemos y en el que se sustenta nuestra fe, otra vez fue mujer. Mujer, madre, mujer. Aquí está la clave del por qué tanto amor en el dolor de la Santísima Virgen de los Dolores. Porque ella como mujer está llena de gracia. Es el modelo de fe por el que debemos de llegar al Señor. Porque en ella está la confianza absoluta, la entrega sin condiciones y el seguimiento de Jesús de principio a fin. Por eso Dios la escogió a ella, como mujer y como madre. Y en esa infinita humanidad está la grandeza y la belleza de nuestra amada Virgen de los Dolores. Porque en esas lágrimas derramadas como aljófares de plata por ese rostro de perfiles primaverales están nuestras experiencias vitales de fe. Porque en el dolor de ese amor infinito está nuestro consuelo y toda nuestra ilusión contenida. Los cristianos, yo creo que no acabamos de comprender que a través de la Virgen María solamente podemos mirarnos en Cristo. Descubrimos la presencia de Dios en el ser humano. Y que la única grandeza a la que podemos aspirar, los que seguimos a Cristo, es que debemos de imitar a Dios como lo hizo María, con un inmenso sí, un sí en nuestra vida, a todas las cosas que nos surgen, a las que nos gustan y a las que no nos gustan. Un sí con sencillez, con entrega y con absoluta confianza, porque la Virgen de los Dolores de su llanto nos ayuda a descubrir el auténtico Jesús, al Dios verdadero hecho hombre. Esta Virgen de los Dolores, a la que veneramos y a la que tanto queremos, es la gran creyente, la fiel seguidora de Cristo, una mujer sencilla para engendrar en su seno, virginal, al Dios de los sencillos, al Dios de los humildes y de los más necesitados. Por eso es excelsa y bienaventurada, por entregarse a lo que Dios le pidió sin condición alguna. Esta es vuestra Virgen y es nuestra Virgen de los Dolores, la que estuvo durante toda su vida sirviendo al Dios del amor. Y vuestra tarea como hermandad, y por ende la de todos nosotros como fieles, es mantener encendida en vuestras vidas la llama de la fe, que es la del amor, la de la entrega,
del perdón, la del consuelo, la de la ayuda, la del sacrificio, la de la escucha, la de la solidaridad y la de la oración. Eso es vivir la fe en Dios como lo hizo nuestra Santísima Madre, la Virgen de los Dolores. Para finalizar, me gustaría recuperar para vuestra hermandad una tradición del siglo XVI, originaria de la Orden de los Siervos de María, en la que se cantaban los gozos a la Virgen de los Dolores. Los gozos a la Virgen eran cantos religiosos que en forma de composición poética se entonaban en los septenarios y cultos y en las festividades onomásticas de la Virgen de los Dolores. En estos gozos a la Virgen participaban todos los fieles a coro. Hombre, aquí a cantar nos vamos a poner, porque no sé cómo andáis de garganta alguno, yo fatal. Pero yo os pediría que participáis conmigo para rezar los gozos a la Virgen. Yo los voy a exponer, es muy fácil. Yo digo el primer cuarteto de versos y todos, si queréis participar, respondemos la letanía de los gozos. O sea, yo diría: bendita tú, Madre buena, de los dolores guardesa, por vivir con entereza el dolor que te afligía. Y todos responderíamos: Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Empezamos, ¿vale? Bendita tú, Madre buena, de los dolores guardesa, por vivir con entereza el dolor que te afligía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Y fue tan grande y fecundo que, irradiando resplandores, tu dolor tornase en flores para hacerse palusía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. 7 heridas donde empieza la gloria de tanto amor, pues el mismo Redentor te eligió por Madre pía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. El anciano Simeón ya anunció como una espada traspasaría clavada el Dios que en tu seno ardía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Un ángel a San José la matanza le predijo, y en Egipto halló cobijo cumpliendo la profecía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Y Jesús, siendo el infante, entre doctores perdido, lección magistral que ha sido otro dolor que te hería. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Hasta el Calvario de cruz con la corona de espinas, llanto y luto en las esquinas ante onerosa porfía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Y en la vía dolorosa las mujeres lo lloraban, y su rostro le enjugaban con maternal pleitesía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Monte Gólgota de luto, árbol de cruz traspasado, donde Dios crucificado hasta los cielos subía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Y en piedad de amor dolida, Cristo muerto en su regazo, nuestra fe hecha pedazos desde la cruz descendía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Para gloriar tu realeza, desde el cielo te bajaron, y en Pedrera te entregaron para ser su luz y guía. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. 50 años de amor, siempre contigo, Dolores, pues Pedrera en tus amores amanece cada día. Pedrera por ti confía, Reina y Madre de dolores, corazón de 7 amores, gloriosa Virgen María. Pues por mi parte, ya está. Espero que haya sido interesante, que os haya aportado alguna cosa, y os vuelvo a repetir, esto no es una conferencia cerrada, está abierta a todo lo que queráis. Si algún día alguien quiere animarse a indagar en otro aspecto de lo que yo he hablado, lo animo. Antonio, si quieres, toma el relevo. Y ya está. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y nada más. Bueno, la hermandad, quiero agradecerle a José María la presencia, por haber dado la conferencia, y les quiero hacer este obsequio.
seguro que le recordará algo. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Estuve nervioso ahora que antes. Sí. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y el Santo Entierro de Cristo a don José María Díaz Fernández, como agradecimiento por su conferencia Los Dolores del Amor con motivo del 50 aniversario de la llegada de la bendita imagen de Nuestra Señora de los Dolores a nuestra villa. Pedrera, 29 de marzo del año 2014. Muchísimas gracias. Una auténtica maravilla. Precioso, Como podéis ver, lo que significa esto es una de las cartelas que tenía el antiguo paso de la Virgen de los Dolores. Que era un paso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad Nuestra de Estepa. De la hermandad y Oh. que estuvo portándolo también. Oh, Dios mío de mi alma. Pues me ha llegado al alma, vaya. Qué barbaridad. Yo le quiero también hacer entrega a la hermandad de los gozos que yo en realidad me he atrevido a escribir para vuestra Virgen. Quiero que la hermandad los tenga en algún sitio en su casa hermandad y quería también haceros entrega para que los tengáis y los guardéis y si os animáis a que se los recéis a la Virgen, ¿vale? Muchas gracias. Es lo mejor como se mide, el pelo, Los cumpleaños. como los cumpleaños. Bueno, pues por nuestra parte creo que está. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y os animo a seguir participando en este efeméride, este 50 aniversario, porque merece la pena celebrar 50 años de una Virgen tan guapísima aquí en Pedrera.